Bueno, lo primero, buenas tardes y sobre todo muchas gracias por participar en esta segunda Maratón Letra Violeta Elche, porque las iniciativas que nacen en Elche se quedan en Elche. Os voy a hacer además una pequeñita introducción un poco para que entendáis de qué va lo que hacemos en las tardes como hoy, que es divulgación pero también reivindicación. Hoy en día, leer novelas o ensayos escritos por mujeres es algo más que habitual. Sin embargo, la existencia de mujeres escritoras ha sido a lo largo de la historia un hecho bastante excepcional. En el ámbito literario, como en otros muchos, la mujer siempre ha quedado relegada a un segundo plano, obligadas a escribir bajo seudónimo, ninguneadas o reconocidas siglos más tarde. Las escritoras no han tenido nada fácil en el campo de las letras su trabajo. Apenas unas pocas consiguieron sortear la brecha de género y marcar historia. Conocemos a la mayoría de ellas. Sus nombres están presentes en muchas de nuestras estanterías, pero a modo de ejemplo, otras muchas destacaron a nivel local sin el más mínimo reconocimiento. Una de ellas podría ser la ilicitana Elisa Bufal-Julià, cuyo recuerdo podemos encontrar en nuestro cementerio viejo. Ella comenzó su andadura de manera autodidacta y su novela Siete Puertas pudo llegar a convertirse en un premio Planeta en el 57, una victoria que le fue arrebatada por motivos políticos. Elisa siempre fue una incomprendida y necesitó escapar de esa asfixiante dictadura para poder vivir como ella quería, con un espíritu libre. Menos conocida quizás es Ventura Calvo Román, cuya vida se apagaba a principios del siglo XX. Su afición por el activismo y la escritura siempre fue indiscutible, pues publicaba artículos anticlericales, socialistas y lo hacía además en varios semanarios. Por desgracia, unas fiebres se la llevaron a la edad de 23 años. Después de haber dado a luz a Gloria Miñana, por cierto, la primera médica de Elche. Ojo al dato. El hecho de que sean unas completas desconocidas nos recuerda que la literatura siempre ha sido un mundo reservado para hombres. Por desgracia, el papel de las mujeres siempre ha quedado relegado al hogar, de las puertas para adentro. Mientras el hombre provee de recursos económicos, la mujer cuida de los hijos. Son muchas las escritoras, las que ya no se quedan calladas. Nuestro esfuerzo a la hora de comercializar, de visibilizar el propio trabajo siempre será mayor, especialmente en el género del misterio, de la crónica negra, que es donde ya más me muevo yo directamente. Es un género marcado por hombres, pero las mujeres nos vamos abriendo paso. Por ello, desde la Asociación Cultural Investrim, de vez en cuando pues también metemos un poco la patita y reivindicamos esa igualdad y la visibilizamos, porque hay vida siempre mucho más allá de unas letras masculinas. El pasado 8 de octubre del año 2022, ha pasado un año, tuvo lugar la primera maratón literaria Letra Violeta, la primera, el principio del todo. Un acto que fue mucho más que eso, porque se convirtió en un espacio de encuentro para gente maravillosa, gente a la que recuerdo con todo el amor del mundo, porque nos reunimos en el espacio hernandiano. ¿Os acordáis de aquel buen momento, verdad? Fue como el estreno, como decir, pistoletazo de salida y aquí empezamos. El escritor Eduardo Buesco nos acompañó, nos hizo de maestro en ceremonias, el buen recuerdo lo voy a tener siempre. Cuando llega 2023 ya nos vamos a Santa Pola, vamos como el que dice caminando por los municipios cercanos e incluso llegamos a aterrizar en Aspe gracias a Mavi, que se lo tengo que agradecer infinitamente, como lo de recorrer municipio tras municipio, se lo debemos también a él. Esta tarde volvemos aquí, a nuestro Elche querido, como yo lo llamo, donde nace la iniciativa y donde nace este segundo maratón literario Letra Violeta Elche. Es una opción cultural distinta, diferente a la que os podéis imaginar. Y en esta tarde además nos reunimos 4. Ángel Hart, presente. Cristina, presentísima. Elena, presentísima. Y yo que me quedo para el final, que lo mío, si es que no, no pasa nada. 3 actividades que van a ser diferentes y además voy a estar acompañando a las compañeras un poquito mientras, que además espero que sea de vuestro agrado entender lo que hagamos esta tarde, porque le vamos a dar una vuelta al formato. No os lo imagináis, de verdad, todavía no. Así que os invito a compartirla también con nosotras y un poco a conocer lo que hay más allá de nuestras bocas y de nuestras letras. Quiero empezar por Cristina. De hecho, Cristina le hacía una ilusión tremenda estar esta tarde aquí conmigo y a mí más ilusión todavía. Porque a Cristina la conocí gracias a la Violeta, ¿no? Desde el pueblo Violeta como que nos une. Por presentarosla un poco, a nivel oficial, ella es coautora de la antología Abril 2020, de la editorial Esfera Cultural. Su relato Instinto Maternal fue incluido en el recopilatorio del 5º concurso de relato corto, la Esfera Cultural del año 2020.
También ha publicado varios relatos en otras revistas digitales, como Submarino de hojalata o Ficciones. Y en el año 2022 nos sorprende por primera vez con su primer libro, La venganza de Nitticrete, que además es definido como un relato ágil, como un relato envolvente, en cuyas páginas además vais a tener la oportunidad de conocer la venganza que la reina faraón Nitocris I quiere ejecutar contra los asesinos de su esposo y hermano Juan Lando, es decir, las así cositas familiares que a ella le gustan, las puso de manifiesto en esa literatura. Pero ahora le ha dado la vuelta, ¿verdad? Año 2023 y nos sorprende con Una de Miradas. ¡Wow! Es decir, le das la vuelta absolutamente a todo lo que conocemos, ¿no? De Egipto a Benidorm. Fijaos, hemos aterrizado en la España profunda. Qué alegría me da eso, porque además me encantan los escenarios de las novelas que podemos reconocer, es decir, coger un libro y ir uno a ese sitio y poder recordarlo y verlo todavía más especial. De hecho, la protagonista se llama Fernanda Sotillo, que además parece ser que es huérfana porque se cría con otras personas, ¿verdad? Exacto, se cría con sus padrinos, los cuales no la tratan bien y una noche se escapa. Necesita salir de la ciudad, de Elche, por cierto. Tenía nombre eso, Y necesita un barco, pero el único disponible es uno pirata. Ya en tierra, cuando ya Fernanda está ya muy integrada en la tripulación, pues un conocido de Morgana, la capitana del barco, le pide colaboración para ir a buscar un tesoro que está enterrado más bien oculto, en la isla Benidorm. Y es cuando deciden ir a buscarlo. Que además, fijaos, os lo digo, la isla de Benidorm, el famoso islote que está justo enfrente del municipio alicantino, del Benilloch, de ese lugar que todos amamos con locura porque nos parece que está fuera de nuestros límites. Es algo distinto. Pero ¿cómo surge la idea, Cristina, de saltar de Egipto a aterrizar aquí, en algo más local, más juvenil incluso? Pues ya hacía unos años me rondaba la idea de escribir una historia de piratas. Pero una tarde, visitando el puerto de Alicante, vi una réplica de una galera. Sé cuál es. Sí. Ah, que sí. Qué maravilla. Pues gracias a ella... Ese fue el momento en Ese el fue que se el gesta la momento. historia. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura ese momento desde que uno dice, tengo la luz aquí, hasta que empiezo a ponerlo sobre el papel? ¿Cuánto tardas en decidirte? En el acto. O sea, yo soy de, digamos que de fogonazos. Es decir, a mí hay una historia o un personaje que me encanta y yo automáticamente no pienso en otra cosa. Tengo que escribir la historia para quitármela de la cabeza, si no, no vivo. Oye, me encanta, porque eso significa que lo has tomado con mucha seriedad. Y además, ¿quién es Fernanda? ¿Fernanda te has inspirado en alguien para poder crear a esa chica? Bueno, en personalidad sí. Vaya. Oye. En personalidad un poco a mí misma. Porque Fernanda es una chica tímida, es una chica abocada, es una chica callada, igual que yo. Pero a lo largo de la historia todo eso se va convirtiendo en un personaje, en una persona con más carácter, con más personalidad, con más brillo, digamos. Interesante, porque eso significa que este libro es muy duro. Exacto. Es como muy de ti. Hay mucho de ella en esta isla de Benidorm. Ojo al dato, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te lleva a escribirlo? Es decir, ponerlo sobre papel. Ponerlo sobre papel, pues un par de meses o 3 más o menos. Lo tenías bien calladito, no nos lo contaste. No. Pues sorpresa. ¿Y fue bonita la experiencia de ponerlo sobre papel? Mucho. ¿Te hizo mucha ilusión? Sí. Yo tengo que ilusionarme con una historia al escribirla. Si no, es como que no la vivo, no la siento, como que no es mía. Pero esta sí es tuya, esta es como Sí. que muy personal. Sí. Es muy, muy bonito, me encanta la idea. ¿Por qué tomas la decisión de cambiar el registro? Es decir, de una novela
sobrinos que están en edad de leer y que no leen. Y pensé que quizás si el libro lo escribía yo, pues quizás se animaran. Y bueno, en eso estamos. Pero se han animado. Todavía no, porque no lo tienen. Tendrían que haberse venido para acá esta tarde. Que hubiésemos jugado ahí con ellos. Pero bien está, bien está. Bien está, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y por qué la isla de Benidorm? ¿Qué te sugiere a ti ese espacio? Bueno, Benidorm es un lugar que visito desde que era pequeña, con mi familia. Y bueno, pensé que no había mejor homenaje, ¿no?, para recordarla que escribir una novela basada allí. ¿Y tienes buenos recuerdos de esa etapa de Benidorm? Mucho. ¿Y los has llegado a poner de manifiesto ahí? No, porque la época no es la misma. Esto es el siglo de oro y... claro. Anda, mira, no nos había contado que está ambientada en el siglo de oro. ¡Ay, qué interesante! ¿Te gusta esa época? Me gusta la historia y la Edad Media en particular. Interesante. ¿Y la etapa medieval? También. Nuestra chica que le encanta la historia. Sí, me encanta la historia, la arqueología, los misterios. Los misterios, sobre todo los misterios. Yo quiero que te gusten los misterios. ¿Y tienes algún proyecto futuro o ahora estás centrado sobre todo aquí? Tengo 2 obras en concursos literarios y estoy en otra. Vaya. ¿Y te gustaría hablar aunque fuera por encima de esas ideas? Pues una de ellas, curiosamente, la saqué de aquí del libro. Oye, qué bonito. La famosa brujada. Ana García se ha convertido en la protagonista. Mismamente. Se lo merece. Mismamente. Y otra se titula El joven Claudio, y es un pequeño... la historia se basa en un extracto del libro Yo Claudio de Robert Grace. Wow. Son apuestas. También juvenil, ¿eh? Sí, pero interesante, son apuestas ahí profundas, ¿eh? Y con la que estoy escribiendo ahora mismo, pues es un cambio de registro porque es más actual, es una etapa contemporánea en la que intento, bueno, analizar, comprender lo que lleva a una madre a asesinar a un hijo. Importante. Oye, eso es un pensamiento muy duro, ¿eh? Y bueno, Sus motivos tendrán, no digo nada. No digo nada, porque para llegar hasta ese punto, supongo que tiene que haber una gran historia detrás de todo eso, ¿eh? ¿Y qué valores intentas transmitir con este pequeñín, con esta isla de Benidorm? ¿Qué quieres decirle al mundo con él? Que a veces la verdadera familia no es la familia de sangre, también es un gran amigo, en fin, alguien que te ayuda, te apoya sin ningún tipo de condición ni de nada cambio, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? Y trabajar sobre esa idea me parece súper positivo. Me parece súper positivo. Yo creo que podría ser un gran libro, una gran historia para un cuentacuentos. ¿Lo has planteado? No. Pues, Pero lo pensaré, lo tendré en cuenta. sí, porque dentro de los cuentacuentos los valores son súper importantes. Y este valor es fundamental en la vida en general. Siempre hay que dar sin pedir nada a cambio. El que espera cae en un error. Dicen que es verdad que cuando damos algo esperamos que nos lo revierten en algún momento, en esta vida o en otra. Pero eso es lo peor que podemos hacer en la vida. Pero hay que dar sin recibir. Y me parece fundamental que solo por leerlo lo podamos entender. Y ojo, eso es para juventud, pero también para un público más adulto. Me parece muy bonito. ¿No? De verdad, ¿eh? Todo el mundo a comprar la isla de Benidorm, que tenéis que aprender con eso. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Hay algún tema en especial sobre el que te gustaría escribir que todavía no te has atrevido, Cristina? Tengo muchas historias pendientes y en la cabeza. Y otras en el ordenador con el título puesto o con una pequeña idea de
pero no sé, creo que no hay ningún tema en particular que me interese especialmente. Con que la historia me motive y me llene, ya me da igual. ¿Y tienen alguna condición esas historias para motivarte? ¿Qué tienen que tener? Es complicado encontrar eso, ¿eh? Sí, porque igual me puede gustar, me puede encantar una historia de la Edad Media o de la prehistoria, por ejemplo, que una que de hace 10 años o 20. No sé, no hay nada concreto, nada especial. Interesante, interesante. ¿Y cómo les venderías a todo este público tu libro? Venga, vamos a ver, vamos a jugar ahí. Mi libro es cortito, pero es ameno, es sencillo, no hay ninguna palabreja rara, ninguna palabra rimbombante. Es una historia también que puede leerla cualquier tipo de público. Y bueno, y yo creo que eso es todo. Bien, bien. Bueno, eso es todo, No, quiero que te definas como escritora con una palabra. Uy, Una. Solo una. En constante evolución. Estoy continuamente aprendiendo, leyendo manuales, viendo tutoriales, ¿no? de algún tipo de, pues no sé, de cómo escribir un relato, un microrelato o algo así. No sé, estoy continuamente aprendiendo en ese sentido. ¿Y crees que las compañeras de Letra Violeta o esta iniciativa o Letra Violeta en general te han dado algo? Sí. ¿Qué nada? Me han dado, primero, amistad, segundo, autoestima y tercero, confianza en mí misma. Pues qué cosa más bonita nos acaba de decir esta chica. ¿Qué queremos? Pues ya os digo, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña entrevista que hemos tenido aquí en un mano a mano, sobre todo porque necesito que leáis esos valores y que los asumáis como vuestros, como propios, porque merecen la pena aprender cada día los unos de los otros y sobre todo aprender que hay que dar sin entregar nada a cambio. Y ojo, que familia es la de sangre, pero también otra que nos encontramos en el camino y que la construimos como la que hemos hecho esta tarde aquí. Son pequeños detalles que la vida nos regala. Y con esto os doy las gracias. Resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas horas de trabajo que se vieron realizadas a través de una campaña de crowdfunding. En ella, en esta ocasión, se habla de la posibilidad de viajar a través del tiempo para salvar la vida de una persona víctima de un hombre al que decidió no corresponder. Elena sigue trabajando en las letras, evidentemente. Compagina su trabajo con su maternidad, colabora en un podcast de temática feminista, sigue escribiendo su quinta novela y esta tarde hace una parada aquí, en esta segunda maratón literaria Letra Violeta Elche, con la intención de hablarnos sobre curiosidades de mujeres escritoras. Desde Sidoní, Gabriel Colet, hasta Emilia Pardo Bazán o Isabel Allende, mujeres importantes dentro del mundo de la literatura, pero también relacionadas con Descubriendo a Carla, esa novela que ha sido realizada recientemente. Y con ellos voy a dejar con ella. Sí, porque, bueno, buenas tardes. Esta es la segunda maratón de Letra Violeta en Elche, pero para mí es la primera, porque cuando se celebró la primera yo todavía no pertenecía a esta agrupación tan fantástica. Y en anteriores maratones que he participado, pues sí que he hablado más de mis novelas. Lo que pasa es que en esta ocasión sí que quería hacer algo distinto. Distinto, pero relacionado con personajes de mis novelas, porque de una manera u otra mis heroínas o antiheroínas de las novelas están muy relacionadas con el mundo de las letras. Y bueno, especialmente como había dicho Verónica, para escribir la novela de Carla sí que me basé en alguna de estas mujeres de las que voy a hablar, que no sé si me da tiempo a hablar de todas. A mí, Verónica, sí es que
que me dice, ya, para por aquí, porque me he hecho un listado y no estoy hablando concretamente de la literatura de ella, sino de curiosidades que hay veces que no reparamos o que no se comentan y creo que son interesantes y que hacen a estas escritoras más humanas todavía. ¿Vale? Entonces, me gustaría contar unas cuantas curiosidades de Jane Austen, que imagino que prácticamente todos sabéis quién es esta escritora. Es una escritora inglesa que nace en el año 1775 en Reino Unido, en la época georgiana. Y bueno, es una de las escritoras más relevantes de la literatura anglosajona. Sus novelas revolucionaron el pensamiento femenino de la época, porque las ideas de sus novelas radicaba en que está bien casarse por amor y no por conveniencia económica, que eso en esa época para lanzar ese mensaje pues era toda una osadía. Precisamente por eso, una de sus novelas, Sentido y Sensibilidad, la firmaba, y bueno, generalmente casi todas las firmaba de forma anónima o escribiendo simplemente vaya ley, por un lado. Ella se negaba a utilizar un seudónimo con nombre masculino. Luego, el amor es el tema central de sus novelas, pero en realidad ella no fue bien avenida en el amor. Un pretendiente la rechazó y el segundo hombre del que se enamoró se murió, por lo que decidió no volver a enamorarse. Jane Austen murió a los 41 años. Los motivos de la muerte, hay varias teorías, pero finalmente dicen que fue debido a la enfermedad de Alzheimer. Jane Austen, si nos ponemos ahora a recordar, creo que todos podríamos decir un título de alguna novela de ella. Emma. ¿Emma? ¿No? Películas llevadas al cine, Orgullo y Prejuicio. ¿No? Pues, bueno, es que yo creo que si veis películas de novelas basadas en Jane Austen, enseguida decís, ¡ay, sí! Bueno, pues esta mujer no fue reconocida hasta el siglo XIX. Y fue gracias a las críticas de Walter Scott y Thomas Macaulay, hombres. O sea que hasta para eso, hasta para que ensaltar la obra de una mujer hacía falta que un hombre reconociera ese trabajo. Y bueno, las características de las heroínas de Jane Austen son su humor entre líneas, sobre todo. Cómo trata la sociedad y cómo ironiza. Y sobre todo, podría ser la iniciadora de ese subgénero que hoy en día es el chick lit literario, ¿no? De que como que las heroínas, digamos que no son las típicas damas en apuros, no, son personajes potentes, fuertes. Bueno, pues de aquí un poquito de Jane Austen. Pues otra autora que me encanta, Isabel Allende. Isabel Allende, ¿la conocéis? Sí. Tiene muchísimas novelas. Ella nace en Lima en 1942. Ha tenido una vida muy intensa y tal vez es la autora viva de narrativa más leída. Ella era de familia directa del presidente Salvador Allende, por lo que tras el golpe de Estado de Chile pues tuvo que abandonar el país, se exilió con su familia y gran parte de su obra hace referencia a esa época convulsa de Chile. Después su novela La Casa de los Espíritus, que después de ahí surgió la película, nace gracias, fijaos, a una carta que le escribió a su abuelo, quien estaba a punto de morir. Esa carta, que finalmente fue una novela que escribió el 8 de enero. Entonces, como esa carta que en un principio estaba dedicada a un familiar que estaba a punto de fallecer y que se convirtió en novela, le dio tanta suerte, su ritual es que cada 8 de enero es la fecha para iniciar una novela. Siempre. Hasta que no llega un 8 de enero, ella no coge el vuelo. Y me parece bastante... no sé. Después, si hay algo que define también Isabel Allende es el realismo mágico. Es un género que hace que lo pragmático y lo irreal se entremezclan. Es un sello de estilo a la hora de escribir y las experiencias de lo paranormal influyen también mucho en este estilo. Y ella siempre ha dicho que lo paranormal siempre ha tenido mucho que ver con su familia, con la conexión que tenía pues eso, con su abuelo fallecido y con otros familiares. Bueno, otra influencia de Isabel Allende es su hija.
La hija de Isabel Allende falleció con 28 años. Y a raíz de eso, Isabel Allende escribió un libro autobiográfico llamado Paula, que era el nombre de su hija. Y ahí contaba todo lo que fue el proceso de Paula cuando cogió esa enfermedad y todo lo que duró aquella agonía y cuando falleció. Antes de morir su hija le pidió que empleara los ahorros en la educación para niños. Y Allende pues, cumplió los deseos de su hijo y creó becas de estudio y una fundación para cumplir esa voluntad. Interesante. Después, bueno, si queréis cortarme por, no sé, pues queréis comentar algo, lo que sea, me lo decís, que yo voy aquí, me arranco y voy hablando. Bueno, siguiente autora. Española. Emilia Pardo Bazán. La primera feminista española. ¿Vale? Nace en el año 1851, en Galicia. Ella pertenecía a la aristocracia de la época y eso le impidió ser una pionera incuestionable para su época, para la historia de las letras españolas, como para las mujeres. De hecho, ella utilizó su privilegio de noble para, pues eso, para hacer cosas que a lo mejor otra persona de otro nivel social no podría hacer. Hubiese sido más fácil quedarse en su casa y no sé, y tomar el té o lo que quieran las mujeres de esa época, pero ella no, ella fue muy luchadora. Fue la primera catedrática en España, en 1916, 5 años antes de su muerte. Y en la actual Universidad Complutense tiene una cátedra de literatura y de lenguas neolatinas. Esto lo vemos ahora, que suena pues que sí, pues hoy en día se conceden cátedras, se conceden muchos títulos, pero en aquel momento que una mujer obtuviera una cátedra de literatura en una universidad, pues era prácticamente imposible. Su primera novela la escribió con 13 años. En ella se trataban temas como los derechos de las mujeres y el papel de la literatura en la moral. Se llamaba Afecciones peligrosas. O sea, con 13 años esta mujer ya estaba retando a la sociedad a la que pertenecía. Una de las curiosidades de esta mujer es que tuvo un torrido romance con Benito Pérez Galdós. Ellos pues se enviaban, claro, en aquel momento se enviaban correspondencias, se mandaban cartas y bueno, pues esas cartas pues hubo un momento que salieron a la luz y entre cosas que se decían era que ella le escribía a su amante era: te aplastaré, te morderé un carrilito con tu hocico ilustre, te daré a besar mi escultural jeta gallega. Yo es que me imagino a esta señora Oronta, grandota, con esa cara tan simpática, pues escribiéndoles a un hombrecillo que ves la foto de algunos autores y no sé, me genera mucha ternura. Y bueno, yo creo que fueron amantes porque no pudieron ser otra cosa, porque ella ya estaba casada. Y bueno, ella en 1863 publicó La cuestión palpitante, que generó una gran polémica y escándalo por el contenido de esa obra. Su marido le dijo que debía dejar de escribir y ella se negó. Se fue a vivir a Italia y no volvió a convivir con él. Entonces su marido en literatura escogió lo segundo. Una mujer muy valiente. También es verdad que hay que tener en cuenta que tenía medios para un título y, bueno, era una privilegiada para la época y podía elegir, pero hasta que alguien no da el paso y alguien no rompe con las reglas, pues no puede seguir las demás. Entonces, en ese sentido ya fue muy valiente. Y ahora continuó, nos vamos a Francia, a París, y continuó con Colette, con Gabrielle Colette, que es una autora que me encanta. De hecho, me puse a escribir curiosidades y me faltaban páginas, que voy a parar porque es que si no me voy a centrar mucho en ella, pero es que tuvo una vida fascinante. La novelista que escandalizó a la sociedad parisina. Nace en 1863 y fue criada en un pequeño pueblo. Ella llega a París con 14 años. Se casó con 16 años, con un escritor parisino tildado de sinvergüenza y calavera, conocido como Will. Él firmaba sus obras, pero no las escribía en realidad. Contaba con autores fantasmas, mal pagados, y Colette permanecía en casa mientras él gastaba el dinero emborrachándose y yendo a burdeles. Ella, al principio, pues
era tan joven que terminó acostumbrándose y cediendo a ese estilo de vida que tenía su marido. Pero Willy también descubrió el potencial que tenía Colette escribiendo y la animó a escribir. Colette escribe la serie de novelas de Claudine, que eran muy escandalosas para la época, pero las firmaba Willy. Colette evoluciona. Se hace amante de una rica americana. Y Willy pues lo aprobaba porque además él participaba en esa relación. El París de finales del siglo XIX estaba desatado en aquella época, entonces yo creo que ahí todo valía. Con una nueva amante lesbiana, aristócrata y travestida, Colette se embarca en el music hall. O sea, pasó de la escritura al teatro. Ella protagonizaba espectáculos provocativos en el Moulin Rouge y en esa época se divorcia de Willy. Ella ya había descubierto el mundo y decía, este hombre no es para mí y no tengo por qué aguantar ciertas cosas. De hecho, ella tuvo una gran batalla y reivindicó su derecho sobre las novelas de Claudine y consiguió que la última novela de Claudine estuviera firmada a nombre de ella. Pero hasta entonces todo lo que había conseguido de reconocimientos económicamente de las novelas que había escrito ella, el éxito se lo había llevado su marido. Continuó con esta mujer. Eso es una época con su marido, pero luego continuó. Ella se hace crítica de teatro y se hace también periodista, con su segundo marido, con quien tiene una única hija. Y al mismo tiempo, Colette, con eso de que le gustaba probar cosas nuevas, se hizo amante de su hijastro. Él tenía 17 años y ella tenía 40. En aquel momento, pues claro, eso fue un escándalo. Sin embargo, y a pesar de capitanear la transgresión de la época, Colette renega del feminismo. Ella dice, feminista yo, usted bromea, las sufragistas me hastían, se merecen el látigo y el arena. Eso decía ella. La verdad es que no concuerda mucho con las ideas que parecía tener con estas declaraciones, pero bueno. Ella tuvo un tercer marido y en 1945 se convierte en la primera mujer miembro de la Academia Congo, que además llegó a presidir, digamos, la Academia de las Letras de allí de Francia. Murió en el año 1954, con 81 años. La Iglesia Católica, pues por el tipo de vida que había llevado, le negó un funeral, pero Francia le regaló uno de Estado, el primero dedicado a una mujer. Colette tuvo muchas vidas, todas y cada una de ellas muy interesantes. La verdad es que, no sé si habéis visto la película de Colette, ¿no? Pues os animo a verla porque hace un breve recorrido, sobre todo por lo que es la primera parte de su vida, pero luego es que hay más. Bueno, continuamos. Mary Shelley, ¿la conocéis? ¿Es de Frankenstein? Sí. 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 Tuve que hacerlo incógnito, que ¿no? Al principio no lo escribió en su nombre, ¿no? ¿Os puso otro nombre o sí que lo escribí? No, ella sí, porque además, lo que voy a comentar de ella, que sí que era raro también en la época, pero ella tuvo un respaldo familiar. A ver, ella, como has dicho, es la autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que publicó en 1818. Y es la primera gran novela moderna del género de ciencia ficción, de ahí su importancia. La madre de Mary Shelley era Mary Wollstonecraft, y ella, su madre, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Se dedicó a la escritura y a la lucha feminista, y además estaba apoyada por su marido, por el padre de Mary. En este caso, Mary no conocía a su madre, ya que ella, la madre de Mary, murió unos días después del parto. Pero bueno, el hecho de tener una madre que había defendido y que había dedicado parte de su vida como escritora a defender los derechos de la mujer y de tener un padre que también apoyaba esas ideas, pues digamos que en ese sentido Mary Shelley pues, lo tuvo fácil a la hora de decidir si publicaba como ella misma o con un seudónimo. Tuvo ese apoyo. Ella se casó por amor con un admirador de su padre, y este le fue infiel asiduamente, y ella, por otro lado, llegó a sufrir 3 abortos, lo que le sumió en una profunda depresión. El éxito literario muchas veces no va acorde con la vida personal de una persona. Su inspiración para escribir su obra
más importante, la de Frankenstein, le llegó gracias a un viaje de verano que hizo a Ginebra. Ella pues fue a un balneario con otras personas, con otros autores, y digamos que hacían actividades de tertulias sobre las teorías de Erasmus Montagu, sobre la creencia de que el cerebro produce impulsos eléctricos que se transfieren a los nervios, el galvanismo, y produce el movimiento de los músculos. Bueno, estaban hablando sobre esas teorías y tras estas tertulias pues, se proponían actividades a las personas que estaban escuchando. Y entre ellas era que escribieran un relato o escribieran su propio cuento. Pues, a raíz de esta tertulia sobre el galvanismo, Mary Shelley empezó a escribir Frankenstein. Era, digamos, una actividad, una propuesta en un balneario, lo que, digamos, que fue la chispa para crear su obra más importante y la que creo que es una de las obras más importantes de la literatura. Ella, pues, tal como era su madre y como era su padre, era una gran defensora del liberalismo, pero precisamente ese liberalismo que defendía tal vez fue lo que contradecía muchas veces, porque fue lo que la hizo infeliz. Porque ella defendía una cosa, pero a su vez tenía un marido infiel, entonces como que ella no podía reprocharle algo que en teoría sí que defendía. Todo muy contradictorio para ella. Bueno, seguimos con Agatha Christie. Muy bien. Sí. Vale. Bueno, Agatha Christie también yo creo que se le conoce bastante, ¿no? Ella sí. Ella sufría, no sé si lo sabéis, pero sufría disgrafía, que era una enfermedad que perjudicaba la coordinación muscular, por lo que su caligrafía era ilegible, tenía letra de médico. Y por eso ella contrató a un asistente para que le ayudara a escribir sus novelas. Que vaya, que una escritura no puede escribir bien, o por lo menos como a ella le gustaría, pero bueno, aún así, todas las novelas que publicó. Ella es conocida por su faceta de autora de novelas policíacas, pero también escribió 6 novelas románticas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, que la verdad es que nadie lo sabe porque digamos que todo el mundo hay que pasar la palabra. Sí. Asocia a Agatha Christie con el género policíaco, pero tiene 6 novelas románticas que en principio parece como que no le pega nada, ¿no? Bueno, una anécdota sobre ella que cuando lo estuve leyendo dije, ostras, no puede ser, pero que sí que puede ser porque en aquel momento no había teléfonos móviles y no estábamos todos tan localizables. Ella desapareció durante 11 días. En la prensa estaba centrada en esa desaparición, de hecho, se llegó a pensar que estaba muerta. Y ella, en realidad, lo que estaba era retirada en un balneario, no le dijo a nadie que se iba, y estaba inscribiéndose con el nombre del amante de su marido. Dicen que lo que dio fue un ataque de nervios al saber que su marido le estaba siendo infiel y que no recordó nada. Ella directamente pues, se retiró y alegó que tenía amnesia, que no sabía cómo había aparecido en ese balneario. No sé, un poco extraño. Otra de las curiosidades de Agatha Christie es que ella era experta en venenos. Sabía exactamente qué tipo de veneno podía ser una dosis letal. Y todo eso lo aprendió porque en una época ella fue enfermera. Entonces, digamos que enseguida se le dio esa curiosidad por los venenos y por las dosis, y esa información pues, luego la utilizó en sus novelas. También características de sus novelas era dar al lector la información justa para que pudiera resolver el crimen de una novela antes de que lo hiciera el detective. Ella siempre siguió ese patrón de, digamos, dar las herramientas y que el lector pudiera saber que había sido más rápido que el propio detective. Su novela La ratonera se lleva representando en los teatros ininterrumpidamente desde 1952, eso es mucho tiempo. Desde 1952 estamos en el 2023, ininterrumpidamente, pues eso ya son años. Y me gustaría también decir una cita de Agatha Christie. La tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. Yo imagino que eso también está relacionado pues, con cierta infelicidad que tendría en su matrimonio y que le haría refugiarse en la escritura. Por lo que estábamos diciendo, que muchas veces el éxito profesional
no va acorde con la vida personal. Dicen que esta autora es más vendida que Shakespeare y bueno, ha tenido muchos reconocimientos y uno de ellos muy importante, el de Dama del Imperio Británico. Un reconocimiento que pocas veces se otorga. Bueno, continuamos y ya con la última autora, Louisa May Alcott, que yo creo que esa también es bastante conocida, Mujercitas. Bueno, esta autora nace en el año 1832 en Pensilvania. Su familia era de fuertes convicciones abolicionistas y trascendentalistas. Su padre educó a Luisa y a sus hermanas personalmente en su casa. Y además su padre puso en marcha una escuela que perdió tiempo después, por el hecho de que incluyó a un niño de raza negra. En aquel momento, pues, estaban en plena época de que había enfrentamientos sobre la esclavitud y digamos que la familia de Louisa May Alcott estaba muy posicionada en ese sentido. Con 10 años, ella y su familia se trasladaron a una comunidad experimental. Fruitland se llamaba. Era una comunidad que apostaba por el socialismo utópico, que de hecho aquí en España hay muchas... Bueno, quedan los resquicios de muchas comunidades de socialismo utópico de la época, porque, no sé, aquí algo parecido para que nos hagamos la idea, pues Santa Eulalia, pues digamos que defendía también esa idea, ¿no?, de que todo es de todos, el trabajo cooperativo, y bueno, pues en este caso, y en muchos otros, pues no funcionó ese tipo de comunidad. Y bueno, pero el haber vivido ese tiempo en esa comunidad le inspiró para escribir una novela que precisamente se llamaba así, Fruitlands. Después ella contribuía a la economía familiar. Louisa May Alcott, aparte de escribir, bueno, fue maestra, fue institutriz, fue enfermera, tuvo muchas profesiones. Después utilizó varios seudónimos, especialmente como el de A.M. Barnum, por tratar temas tabú de la época. Temas tabú, por ejemplo, el adulterio. Su el primer libro que vio la luz, se llama Flower Fables, que era un compendio de cuentos. Ella pues escribía mucho sobre lo que le inspiraba, sobre todo pues, temas que estaban relacionados con su vida familiar, y los cuentos pues, formaban parte de todo lo que ella vivía. Y además estaba muy comprometida con el voto feminista y el abolicionismo, como hemos dicho antes. También, hablando de las profesiones que había tenido Louisa May Alcott, ella fue enfermera durante la guerra de secesión, y se dice que el motivo por el que falleció años después es por el envenenamiento del mercurio al que estuvo expuesta, porque ella, estando como enfermera, contrae la fiebre tifoidea y tuvo que ser tratada con calamina, que era pues, una medicación del momento que se ve que tenía altas dosis de mercurio. Y bueno, Mujercitas es la novela por la que más se la conoce a ella, es además una novela de culto y una referencia sobre todo para primeras lecturas adolescentes, y precisamente ella se inspiró en su familia. Ella misma siempre les ha dicho que es el personaje de Job. Y bueno, hasta aquí podría haber buscado más autoras, pero dije voy a parar porque además me entusiasmaba. La verdad es que por ejemplo a buscar referencias sobre autoras también inspira después para escribir también novelas. Entonces, bueno, pues gracias por escucharme y espero que no os haya resultado muy aburrido. Vale, y ya. ¿Empezamos con la siguiente? Vale. Bueno, seguimos para mí con Ana Esmeralda. Para los internacionales, Ana Esmeralda. Ahí está. Pero para mí, Ana, me gusta. Eso. Nosotros que somos así más familiares. Ana estudió Derecho por la UNED y ha publicado, a ver que no me equivoque, la cifra
estamos ya en el 16 con el textbook. Efectivamente, ya estamos en el 16, que esta semana hay que pasar más ahora. A lo largo de su trayectoria hay poemarios, hay novelas, hay cuentos infantiles y hay incluso un libro de relatos de terror. Algunas de sus obras, como os decía, publicadas bajo ese seudónimo, Adrián Reinhardt, y además ha recibido multitud de galardones literarios, multitud de libros colectivos y revistas recogen sus obras. Lleva mucho tiempo, lleva largo y tendido. Pero soy joven, ¿eh? Pero es que llevas como desde que cuando empiezas con eso de mucho tiempo, sí, pero yo creo que llevas como casi desde siempre. Sí. Nací escribiendo. Desde toda la vida, sí, la verdad que sí. En junio de 2023 ha visto la luz Centinela de Babel, y ya lo muestra, yo lo muestro. Es un poemario independiente. Ese poemario gira en torno a dos aspectos fundamentales de su vida, que son el compromiso social y el amor, dos conceptos que además vienen paralelos. Los poemas de contenido social, reivindicativo, digamos que recogen las energías de estos últimos tiempos, ¿no? En los que se ha puesto a prueba al individuo, a su condición humana, su capacidad de compasión, su generosidad, todo esto a la coalición de la pandemia, estos conceptos nos vienen casi que de familiaridad. Otros poemas son más íntimos, más románticos, otros cargados de emociones, siempre dispuestos a calar uno de los lectores y bajo el prisma de una mujer fuerte, luchadora, que siempre va a seguir clamando al mundo para evitar la desigualdad. Además, en noviembre de 2023, hace cosa de unos días, nos sorprendía con Spock, que era justo de lo que hablábamos, que probablemente sea el relato más especial de todos. Sí, va a ser un cuento basado en mi perro. Ay, es más bonito. Es más bonito. Los que no lo conocen, no sabéis lo que es mi perdido. perrijo. La verdad que me hace mucha ilusión. Va a salir a finales de la semana que viene. Saldrá ya lo incluso en físico. Estupendo. Y me hace una ilusión muy especial, porque es mi manera de hacerlo eterno. Efectivamente. Ahora de momento va a ser el capítulo más bonito de mi vida, pero esta es mi manera de hacerlo eterno. Bien. Pero esta tarde, tu intervención, esta segunda maratón, va por Centinela de Babel. Sí. ¿Por qué? Porque nos va a sorprender con un recital de poesía, como ella dice, con alma de mujer. Con ese alma suya os voy a dejar. Porque así ella os va a sorprender con esos poemas que el feminismo y los derechos pues, van por encima de cualquier cosa. Así que ahora el turno es tuyo. Gracias, Vero. Es que esto de los protocolos. Bueno, muchas gracias, Vero, gracias a todos por asistir. Y bueno, me he preparado una serie de poemas en los cuales pues reivindico a la mujer, con la cual hace ya mucho tiempo que dejó de ser el sexo débil. Pero bueno, con todas estas cositas que luchamos día a día, pues están reflejadas también en Centinela de Babel. El primer poema que he elegido se llama 8M 2022. Este poema lo escribí con la intención de reflejar que si nos unimos somos capaces de parar el mundo. Y dice así: hoy esta mujer no madre, mastectomizada e imperfecta, se avergüenza de un mundo que se escribe siempre sobre el mismo pentagrama, la misma absurda canción bajo la mirada centinela de aquellas manos cargadas con las tijeras que cortan alas, mas crean fieras que rugen fuerte frente a un mundo el cual les ofrece siempre la misma condena. Hoy esta mujer superviviente, exhausta ya de tantas guerras, sabe que hay mucha mujer más allá de unas tetas. Hoy la loca, la mal encarada y pendenciera, le grita a un mundo herido que somos un jardín en este erial llamado tierra. Gracias. Bueno, hay otro poema que se lo dedico a una mujer muy especial que conocí cuando trabajaba como ordenanza en un centro social, de bienestar social, la cual, pues, cuando estamos a pie de calle con esta gente que lo está pasando realmente mal, muchas veces nos cuentan sus problemas, nos cuentan sus vivencias. Y esta persona, cuando mejoró su situación, me llegó a decir que a pesar de lo mal que le había pasado, se negaba a que su sonrisa se borrara. Y bueno, se lo dedico a ella y dice así: el pan nuestro de cada día, se llama este poema.
Su mirada escarchada cae sobre el suelo. Decenas de pasos palpitan en derredor. Una boca pequeña llora tras la espina, pues aún ni siquiera desayunó. Se afana en buscar en la basura algún resto de su antigua vida, escarbando entre las esperanzas a medias y las verdades carcomidas. Las promesas de futuro en nada quedan, el mundo es solo un pinchado balón. El pan nuestro de cada día es un lobo que aúlla un poco más abajo del corazón. Reza a un Dios que la observa en su ignominia, ajeno a los monstruos que la esperan en su buzón. Salvajes mordiscos de un banco que la fustiga mientras guarda la nada en el congelador. La realidad es tan solo una bala perdida que mata sus sueños de un mañana mejor, pero encara la vida con una sonrisa que brota de los escombros de su corazón. Otro de los poemas que he preparado se llama La mujer de su propia vida, porque cuando nosotras nos decidimos a ser la mujer de nuestras propias vidas, pues nos convertimos en imparables, en invencibles. Y dice así: ella quiso ser por primera vez la mujer de su propia vida, Eva sin necesidad de un Edén, su as en la manga en cada partida. Tachó los quiero y escribió un puedo, volvió a ser la niña que un día fue. Fue un grito, no solo un eco, de aquel que oscurecía sus días una y otra vez. Cabalgó lejos de sus fieras garras, tomando las riendas de su hermoso corcel. Abandonó el lastre, soltó amarras, fue tan libre como siempre quiso ser. Gracias. En el siguiente poema hablo sobre la violencia de género. Y bueno, la verdad que lo de menos es llamarlo violencia de género, violencia intrafamiliar. La verdad que hay una brutalidad contra las mujeres, fruto de la sociedad patriarcal en la que nos movemos, que es algo aterrador. Hace nada hemos conocido a esa chica de Tafre, creo que era. Había muerto a manos de su expareja por 16 puñaladas. Es que me parece totalmente aterrador. Pues lo escribí, este poema, precisamente pensando en que quizá algún día la violencia de género sea algo del pasado. Vivas nos queremos. A veces las voces de mi cabeza hablan demasiado alto. Me dicen que soy una demente, que nada me queda si no estoy a su lado. Murmuran impías en mi mente la oscura dicha de haberme encontrado, que es tan solo mala suerte si vuelve borracho del trabajo. Mas me encuentro con ella. Sigue siendo una niña llorando en la esquina del pasado. Me grita que las voces la silencien de una maldita vez, que el amor no implica pagar un precio tan alto, ni que amar llegue a doler. Por primera vez en mi vida, a esa pequeña le hago caso. Huyo de la tortura de sus garras de miel. Hoy esta torpe marinera cogerá al fin el timón de su propio barco. Gracias. Sociedad patriarcal. Hoy me niego a sentir miedo cuando salga a pasear por la ciudad, porque tú, hombre, por el hecho de serlo, te creas con derecho a coartar mi libertad. Hoy me niego a callarme cuando te sientas con derecho a invadir, a piropear, a rozar. No soy preciosa ni guapa, tan solo una mujer marcando sus pasos al caminar. Hoy me niego a rendirme al abrazo de una sociedad patriarcal. Hoy seré ave y que el viento me lleve lejos de este mundo podrido y criminal. La siguiente poesía se llama El mundo. Es un poco
nos hace distanciarnos muchas veces de este entorno maravilloso que tenemos. Y dice así: en un mundo en el que solo eres un número bajo una foto de Instagram, las pupilas se dilatan bajo el negro poder del capital. La poesía ya no es poesía, solo basura que reciclar. Los niños ya no juegan en el parque. ¿Para qué? Si existe el WhatsApp. Ni siquiera se confiesan sus secretos. Hay que ahorrar tiempo para otro like. Los mares son de chapapote y la vida es una lámpara de cristal a la que pides tus deseos sin moverte del sofá. En un mundo tan exento de alma llegas tú, disipando cada tormenta por tu exquisita paz. Gracias. Y bueno, hay un poema muy especial dentro de este libro que se llama Cuatro patitas, que ya os he contado una pista del que me ha dedicado. Dice así: cuatro patitas tiene mi alma y una colita a modo de alas, dos ojitos que de caricias y mi pie a modo de almohada. Cuatro huellitas recorre la casa, con brincos y lametones me regalan calma. Mientras callas tus heridas, tus patitas danzan. Cuatro huellitas son hoy la balanza que equilibra mis risas y tus sombras, mientras me brindas el más dulce mañana. Tus cuatro patitas recorren la casa, el futuro es un peluche, el futuro ladra. Y hay una curiosidad, me vais a permitir una pequeña licencia. Es que el otro día, hablando con una amiga, me dijo: oye, eso suena muy a nada, como a canción de cuna y tal. Y bueno, la idea que tengo es extender este poema y hacer propiamente una nana para el propio Scoop. Y he hecho un extracto de los poemas, y lo voy a cantar, ¿vale? Mi perdón, si alguien sabe cantar, yo canto muy mal, lo voy a destrozar, pero bueno, sería algo así. Cuatro patitas tiene mi alma y una colita a modo de alas. Cuatro huellitas recorren la casa, mientras callas tus heridas, tus patitas danzan. Tus cuatro patitas recorren la casa, el futuro es un peluche, el futuro ladra. Y nada, hasta aquí mi parte de recitar y bueno, gracias Vero, que hasta la oportunidad. Pues estamos, como os decía, justo terminando ya. Estamos terminando, estamos en la recta final de esta segunda maratón y bueno, la voy a cerrar con unas palabrillas de algo súper especial. Y es esto que veis aquí en pantalla. No está bien, no es del todo correcto, es todavía un borrador, le faltan algunos detalles, pero sí que es verdad que la estructura del proyecto va a ser esa. Cementerios insólitos, Elche. Es que esta idea viene de muy atrás, ¿no? Viene de mucho más atrás de lo que hace una semana cuando nos veíamos a las puertas del cementerio y disfrutábamos de una noche dentro, que parece, diréis, ay, qué gente más rara, se metieron en los cementerios de noche. Pues yo lo disfruté muchísimo, yo no sé los demás, pero yo lo disfruté como nunca, porque por un momento sentí que lo pude sentir y rendir homenaje a la gente y hacerlo en silencio, con todo el respeto que para mí eso conlleva, que me parece fundamental. Pero el proyecto tiene como más historia detrás, ¿no? Porque la colección Cementerios Insólitos ya existía de antes, de mucho tiempo atrás. De hecho, el compañero Santi García, que es con el que siempre voy de la manita, Santi fue el creador de esa colección, es el que la dirige hoy en día. Y este proyecto en un principio iba a ser a dos manos, ¿no? Volvíamos como a crear a dos manos, pero luego ya no pudo salir adelante, me quedé yo sola en el carro y al final el resultado es este. Santi sí que colabora, le pone un granito de arena, evidentemente, ya está el prólogo es suyo, pero yo me quedo con la posibilidad de escribir sobre Elche y sobre todo lo que yo había conocido. Porque, como siempre digo, un cementerio no es un lugar de muerte, de destrucción,
sensación de tristeza, de llanto, no. Es un lugar de vida. Lo que pasa es que quizás es un tipo de vida un tanto diferente a la que nos hemos imaginado. Es una vida que no estamos capacitados para entender todavía. Y en cada uno de los espacios de un camposanto encontraremos símbolos que nos llevan a pensar en esa vida que no entendemos, ¿no? Cada uno ha construido su última morada de la mejor manera, de la manera que más ha podido. Algunos reflejan un simbología que es importante para su vida, otros simplemente es algo que les gusta, lo confluyen todo y tenemos un camposanto, concretamente el cementerio viejo, verdaderamente rico, rico en arquitectura, en historia. Podéis tomar unas fotografías increíbles allí y podéis visitar a vuestros grandes y a los grandes de otros, y ojo al dato. Porque si un cementerio forma parte de la ruta europea, yo creo que debe ser por algo, ¿no? Debe ser porque es verdaderamente importante y quizá no lo hemos tenido en cuenta como yo creo que se merece. De ahí este proyecto. Este proyecto vuelve a poner en valor, a homenajear a los que no están, porque al final este y este eran solo homenajes. Al final eran historias de personas contadas por una persona, así como que normal y corriente. Era una forma de poner en valor sus testimonios. Y ahora volvemos a ponerlos en valor. Y volvemos a poner en valor historias como la de Elisa Cofaldura, la mujer escritora que pudo ser el premio Planeta en el 57 y que le quitaron la posibilidad de hacerlo. Que es que hasta se hicieron más de 5, 6, 7 votaciones diferentes para que no saliera ella, para que saliera un hombre, un varón. Y adiós Premio Planeta. La pobre mujer se vio obligada a costear ella misma un autopublicado, esa novela 7 puertas. Quedan muy poquitos ejemplares. Afortunadamente vivió como quiso, pero no pudo vivir de la escritura. Una gran olvidada, no la conocíamos. Ventura Román, de la que os hablaba también. Os cuento una curiosidad. Ventura Román está enterrada con su familia en un panteón en lo que sería el patio de los condenados. Porque el patio de los condenados existía, era una zona que estaba fuera del cementerio católico por detrás, que hoy en día está integrado, pero antes no. Porque todos los ateos, todos los que profesaban otra religión, los ajusticiados, aquellos que nos quitábamos de encima por cualquier razón y no eran católicos ni cristianos, no podían integrarse con los demás, ¿no? Y capaz que se perdían en el camino al infierno y no podíamos permitir eso. Pues Ventura y toda su familia, como eran totalmente anticlericales, están enterrados en esa zona, ¿no? En el patio de los condenados. Ventura pudo ser una grande, pero nos dejaba a la edad de 23 años. Sin embargo, nos dejó un buen legado a Gloria Miñana. Gloria Miñana Román, la primera médica de Elche, la primera mujer en ejercer la medicina. Si no me equivoco, tomó la decisión de ejercer pediatría, porque eso de tocar a los hombres estaba mal visto. Y tuvo que escoger la especialidad infantil para poder solucionar. Como ellas dos hay un montón. Vicente Albarrán, el hombre, el pintor autodidacta, el hijo del creador de la palmera de la Virgen, que mucho vemos la palmera de la Virgen en agosto, pero no pensamos de dónde viene eso. Pues Vicente Albarrán no fue profeta aquí, no fue profeta en su tierra, no tuvo la oportunidad de que se le reconociera en nuestras zonas. Todo lo contrario. Vicente tuvo que irse a triunfar a Barcelona, donde lo tacharon de rojo, y cuando volvió aquí e hizo la figura del San Pascual que está en la iglesia de San José, la rechazaron. Que un rojo no podía crear cosas que metieran en las iglesias. Vicente, otro grande. ¿Quién no recuerda a Alfred Jabaloyes, el hombre que compuso el abanico, el pasodoble, el gran pasodoble que se toca en el Palacio de Buckingham en cada cambio de guardia, todos los días? Pues lo hizo Alfred Jabaloyes. El hombre que además nació en la calle que lleva su nombre, por si no lo sabéis, la calle Alfred Jabaloyes es donde está el Colegio de Abogados, el ICAE. Pues él nació ahí, por eso la calle está bautizada con su nombre. Pequeños detalles de la vida que parece que han pasado inadvertido durante tantos años. Pues mi idea es ponerlo en valor, ¿no? Poner en valor tanto a todos los que pueden nutrir las calles de Elche, como por ejemplo este barrio de Carrús. Está plagado de nombres que nos suenan a todos, ¿no? Los hermanos Navarro Caracena, Emilio Hernández. Nos van viniendo nombres, ¿no? Olegario, Marcos Seller. Nos vienen. Pues víctimas de la guerra civil, del bando nacional. Cayeron
por España en el 36, pero no rescatamos sus cuerpos de Alicante hasta el 39, esta pasada la contienda, y les hicimos el mausoleo, solo para el bando nacional. Luego el bando republicano hasta 2008 no tuvo la suerte de tener un monumento en el propio Camposanto, ¿no? Justo donde en el patio de San Juan está el aljibe donde se echaban los restos de aquellos que debían ser enterrados sin honores. Fijaos cuántas partes de la historia nos hemos ido dejando en el camino. Yo con estos libros siempre intento recuperar una parte de nuestra historia, la mía, la vuestra, la de otros a las que no hemos conocido. He puesto todo mi cariño en este cementerios insólitos, lo he hecho con el corazón. Santi me apoyó desde el principio, evidentemente, Santi siempre ha estado ahí. Alguna vez me han dicho, chica, compréle los libros a esta chica, cómpraselos, que los escribe con un hombre que ha estudiado. Digo, ay, yo no. Yo no hice nada, ay, qué rabia que me da eso. Pero yo como me lo tomo todo a guasa, no pasa nada. Que el chico es arqueólogo, claro que sí. Pero yo soy forense, ¿quién no se acuerda de eso? ¿Qué? Que yo también tengo mi patalleta. Pero bueno, solo la ejerzo así, porque somos en familia y nos conocemos. Yo no digo nada, simplemente digo y favorezco que sigamos adelante con la cultura del misterio, con la vuestra, con la mía, con la de todos. Porque, como yo digo, el éxito que puedan tener estos libros no es mío, nunca será mío, será de ellos. De los que recogen y habitan en esas páginas que, como Spock va a ser eterno en esas páginas, ellos van a ser eternos en estas y en esas también. Y con esto os doy las gracias, sobre todo por haber acompañado esta tarde de domingo diferente en esta segunda maratón. Os aprovecho para invitaros a la semana que viene, tenemos el segundo ciclo de charlas, retomamos ya porque es noviembre y además en este noviembre lo vamos a cerrar. La semana que viene, domingo, vamos a presentar un libro de Pascual Uceda. Pascual Uceda escribió sobre los misterios de la mina de la libertad, un libro exquisito que me apetece mucho verle a él aquí en directo y poder conocerle. Y luego después se suma al evento Eduardo Boix. La mayoría de vosotros le conocéis, habéis tenido el placer de contactar con él. Eduardo me acompañará y yo le acompañaré a él justo hablando del capitán Lagier, de Ramón Eulogio Lagier Pomares, Calpena Sánchez, el capitán espírita. El hombre que tiene una calle en Elche y que, claro, que fue capitán de la Marina Mercante, pero también trajo el espiritismo a este país, lo trajo escondido en un buque que acabó trayendo a Barcelona esos libros de Alan Kardec. Y con esto, como os digo, os doy las gracias, espero y nos veamos la semana que viene. A los que estéis apuntados, a los que no, aquí sillas para todos y mira, no pasa nada, tenemos sillas. Os deseo ver, me encantaría volver a veros, así que os espero, 7 días, como la señal. Gracias.